ánimo, porque la partecita que hoy nos toca estudiar es bien duro. Lo que vamos a leer es bien duro, porque hoy vamos a hablar del sufrimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del sufrimiento. Del sufrimiento. Acompáñenme, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar hablando del sufrimiento. Filipenses 1, 12. Y permítanme leerlo completo para que entendamos esta segunda parte. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado en esto, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Señor, tú eres digno de gloria y adoración. Gracias por tu bendita palabra, que sabemos que es poderosa, es eficaz, es viva. Penetra nuestra alma, penetra nuestro interior. El día de hoy permítenos ser entendidos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, que no solo reflexionemos, sino que también podamos hacer conciencia, meditar en ella, Dios. Y en este testimonio que el apóstol Pablo nos ha dejado aquí en las Escrituras, para que tú seas magnificado en cualquier circunstancia. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como lo pueden ver, Pablo está preso. Está preso. Y qué bonito, porque él inicia diciéndoles en el versículo 12, quiero que sepan. O sea, él quiere que los filipenses estén entendidos totalmente de lo que le está sucediendo al apóstol Pablo en la cárcel. Pero es uno de los testimonios más bonitos que vamos a encontrar en las Escrituras, porque aquí hay sentimientos encontrados de parte de Pablo. Pablo está abriendo su corazón.
Hay sentimientos encontrados y nos muestran también una madurez pero bien firme en lo que Él cree. Entonces, Él quiere que sepamos. La carta, ahora nosotros, los hermanos, acá reunidos en el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Chachapa, también nos está tocando escuchar, y no solo escuchar, leer el testimonio de Pablo a los filipenses. Y Él quiere que también, cuando se escribe esta carta, el propósito es quiere que sepamos lo que está sucediendo en la cárcel. Y hoy nos dimos cuenta y nos estamos dando cuenta de que lo que le está sucediendo a Pablo en la cárcel es para el progreso del Evangelio. ¿Para qué es? Para el progreso del Evangelio. Entonces, Pablo, probablemente nosotros humanamente, ¿no? Es como la paradoja de nosotros. Podemos pensar la cárcel en algo negativo. Se arruinó mi vida, estoy en la cárcel, no sé qué voy a hacer en la cárcel, ¿no? Y entonces es algo bien curioso porque Pablo no se detiene en la cárcel. Pablo dice, en la cárcel yo voy a hacer que Cristo sea magnificado, yo voy a hacer que Cristo sea proclamado, yo voy a hacer que todos conozcan a Cristo en la cárcel. El Evangelio no se va a detener a pesar de que yo estoy bajo las rejas o dentro de una reja. Todas las personas en ese lugar, la guardia, los prisioneros, habían oído y escuchado el Evangelio. Pablo había entendido que era el propósito de Dios estar en la cárcel. Les recuerdo, cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, ¿cuáles fueron esas palabras que vinieron de parte del Señor hacia Pablo? ¿Para qué lo había llamado? ¿Alguien se acordará para qué Dios había llamado a Pablo? El miércoles lo vimos con el hermano Eli. Él lo mencionó. Él dijo, y fue algo muy curioso porque a Pablo sabía que Dios lo había llamado para sufrir por él. Pablo sabía que Dios lo había llamado para estar delante de los grandes gobernadores de Roma. Tal vez no en la situación que él pensaba, porque Dios iba a obrar de maneras increíbles y misteriosas que a veces a nosotros como que no nos cuadra cuando Dios obra. Pero él está en esta plataforma, ¿no? Porque él está en la cárcel y él en la cárcel está viendo una plataforma misionera donde el Evangelio está rompiendo las barreras, los barrotes de la cárcel para que todos en ese lugar escucharan el Evangelio. Y miren qué bonito, porque en la mañana había una guardia que cuidaba la cárcel. En la tarde hacían cambio de turno y entraba otra guardia a cuidar la cárcel. Y en la noche entraba otra guardia a cuidar la cárcel. Significa que todos los que iban entrando en turno a cuidar de la cárcel terminaban oyendo el Evangelio. Todos. Ahora, si algo podemos aprender aquí es que Dios puede usar aún las cadenas, los barrotes, una cárcel, para comenzar a abrir los corazones de las personas. Si algo debemos de aprender de Pablo es que sepamos que en el lugar donde más tiempo pasamos hoy en día, ahí es donde Dios nos ha colocado para llevar el Evangelio. ¿Dónde es el lugar donde más tiempo pasamos en el día? Unos dirán en mi casa. ¿Ok? En ese lugar vas a anunciar el Evangelio. Y tú dirás, ¿a quiénes? Pues a tus hijos, a los que están ahí alrededor tuyo. ¿Cuántos pasan más tiempo en el trabajo? Ahí va a ser el lugar donde van a anunciar el Evangelio, para que el Evangelio progrese. ¿Sí estamos acá? Miren, versículo 13: de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14: y la mayoría de los hermanos, no todos, pero ¿cuánto? La mayoría. ¿Qué está sucediendo? Dice, cobrando ánimo ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Con mis prisiones.
se atreven mucho más ¿a qué cosa? A hablar la palabra sin temor. Es decir, que los creyentes de ese lugar se estaban animando para también hablar el evangelio de Jesucristo. O sea, ya no solo era Pablo. Pablo tenía a otros colaboradores con él dentro de ese lugar que también se habían animado a predicar el evangelio. Pues no solo Pablo, también yo me voy a animar. Miren, esto es lo que sucede en nuestras vidas cuando el evangelio comienza a hacer esa transformación en nosotros. Nos animamos y entonces decimos, entonces yo no voy a dejar solo a mi hermano y a mi hermana, entonces yo voy también a predicar del evangelio. Me voy a animar, voy a agarrar valor y ya no me va a dar miedo de anunciar el evangelio, cueste lo que cueste. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Roma: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Entonces nosotros, cuando escuchamos el evangelio y hemos creído en el evangelio, como desde el primer día que dice Pablo, que le dice a los filipenses, hasta hoy en día, no nos debemos de avergonzar que hemos creído en el evangelio y en que estamos viviendo en el evangelio, y por eso anunciamos el evangelio. No importa en el lugar donde nos encontremos, que no nos dé pena de hacerlo. Qué bonito es ver el sufrimiento de Pablo, cómo conducía a muchos a la vida eterna. Y ese es un propósito que Dios tiene en nuestros sufrimientos también, para que todos vean a Cristo a través de nuestros sufrimientos. Versículo 15. Algunos, escuchen, aquí viene el testimonio de Pablo. Y pongámonos en los zapatos de los filipenses, ¿no? Y estamos escuchando esta parte. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué les da al escuchar esto? Con sinceridad, ¿qué les da? ¿No les provoca nada? Miren, hoy en día no nos encontramos en una cárcel, aunque pareciera que estuviéramos en una super cárcel mundial, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿no? Pero hoy en día existen muchos anunciando a Cristo por envidia y contienda. Hoy en día está saturado el internet. Vivimos en una era donde es muy fácil encontrarnos con extractos de videos de menos de un minuto, donde salen criticando y señalando al fulano y a la sultana y a Belgano. Y eso es terrible, porque están predicando de una manera contienda. ¿Cómo se me fue la palabra? Contiendosa, no. Bueno, perdón. Pero no podemos seguir así. Ahora, sí es cierto, unos predicaban por celos, otros por contiendas, pero dice Pablo más adelante, pero otros de buena voluntad. O sea, hay unos que sí lo estaban haciendo de buena voluntad. Habían motivaciones correctas dentro de ese lugar y habían motivaciones incorrectas dentro de ese mismo lugar. Pero la madurez de Pablo es la que resalta en estas líneas siguientes. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Yo no entiendo esta parte, ¿no? Porque digo, ya Pablo está afligido en ese lugar y todavía la gente lo hace para afligirlo más. No puedo entender esa parte y me cuesta, ¿no? ¿Qué parte? No entiendo la parte de esos corazones de las personas que quieren hacerle la vida imposible a las demás personas. Esa parte es la que todavía a mí no me cae el 20, ¿no? Y versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo de que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo
y me gozaré aún más. Esa es la madurez de Pablo. Cuando yo leí esto, yo no pude dejar de pensar en muchos predicadores que tal vez anuncian un evangelio y anuncian a un Cristo totalmente diferente al que las escrituras dicen, y muy probable hablen más de dinero, de superación personal, de emprender, de ser alguien grande en esta vida, y te lleven por otro camino, que es el famoso evangelio de la prosperidad. Sin embargo, yo estoy leyendo esto y no dejaba de pensar en todos estos hombres y decía, Cristo es anunciado. No sé ustedes, yo salí de cierta manera de una corriente así, donde se hablaba mucho de trae al Señor, y si tú traes y das más y entre más dinero des, el Señor más te bendice y vas a ser próspero. Pacta con el Señor, y no las creíamos. Sin embargo, Cristo fue anunciado. Esa debe ser nuestra madurez. Y Pablo dice, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes estar gozosos viviendo esta situación? ¿Pueden ustedes estar gozosos viviendo una situación difícil de aflicción? Ahora, ¿les ha pasado que cuando están en un momento, cuando nos encontramos en un momento difícil de nuestra vida, y viene la gente y nos ve, y la gente se impresiona porque tal vez no nos encuentra llorando, no nos encuentra angustiados, ahí como que es que estoy mal, y nos encuentran con otro rostro, con otros ojos, y la gente nos ve y nos dice, pero ¿por qué no estás triste? ¿O por qué no estás llorando si estás pasando por una situación difícil en tu vida? ¿Les ha pasado eso? Eso es el gozo que Pablo está experimentando, a pesar de que está siendo afligido y está sufriendo dentro de la cárcel. Pablo dice, a mí nadie me quita el gozo de ver cómo Cristo es anunciado a pesar de las circunstancias. Cristo está siendo magnificado en ese lugar, aquí en la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo se está enfocando en la gloria de Cristo y no en su reputación. Pablo no quiere ser famoso. Pablo no está hablando de Pablo. Pablo está hablando del evangelio de Jesucristo y cómo ese evangelio está progresando en medio de ellos. Y de eso se trata, hermanos, nuestras vidas. No que nosotros seamos famosos o que nuestro nombre sea anunciado. Es más, que ni se acuerden de nosotros, pero que sí se acuerden de un Cristo que fue anunciado, de un evangelio que fue proclamado. Eso es lo que más importa. Yo no importo. Lo que importa es el evangelio de Cristo y que este evangelio sea proclamado y anunciado en todas las edades. Pablo tiene un corazón que está centrado en el evangelio. Y la palabra hoy nos está animando a que centremos nuestro corazón en el evangelio y empecemos a anunciarlo sin excusas. Sin excusas. No se valen ya excusas de que es que solo me sé un versículo, pastor, y medio mucho. Y no sé si lo voy a decir bien. Es que soy tartamudo. Es que me sudan las manos y comienzo a sudar y sudo cuando estoy de frente de alguien y no sé qué decir. No hay excusa. Ese versículo que te sabes, apréndetelo mejor y anúncialo. Anúncialo. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación. Pablo tiene la confianza y la esperanza de salir de la cárcel.
y volver con los filipenses, aunque Pablo sabe que la última palabra la tiene Dios. Conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Están viendo cómo Pablo sabe y dice, muera o viva, me quede preso o salga, Cristo es el más importante, no yo. Cristo es quien va a ser magnificado. Cristo es el que va a ser glorificado. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar y estábamos en ese proceso y estaba con nosotros el pastor Mario y fue algo que se nos quedó muy claro y era, ¿por qué se van a casar? La pregunta, ¿no? Qué difícil responder. Y tal vez la respuesta puede ser, es que nos amamos, pero eso no es una respuesta. Y tal vez porque queremos vivir toda nuestra vida juntos. Oh, bueno, es una respuesta que cualquiera en el mundo te la puede dar, pero el propósito de unir nuestras vidas era de que Cristo fuera magnificado a través de nuestra relación, a través de nuestro enlace, a través de nuestra unión, que Cristo fuera glorificado. Aun cuando Aniel se encontraba intubado y dormido en el hospital, obviamente es mi hijo, ¿no? Y me sentía quebrado por dentro. Pero nunca se me pasó a decir, Dios, ¿por qué? No le hice ninguna pregunta a Dios. Y en las noches era mi tiempo donde nadie me veía, ni el policía me molestaba, donde yo podía darle gracias a Dios en la oscuridad y decir, que tu nombre sea magnificado, que tu nombre sea glorificado en este lugar. Viva o muera, que tu nombre, Jesucristo, sea glorificado aquí en el hospital. Y ese debe ser nuestro objetivo. Yo no soy el que importa es Cristo. Muera o viva, hagamos lo que hagamos. ¿Y por qué, dirán ustedes? ¿Por qué tenemos que magnificar a Cristo en nuestro cuerpo, por vida o por muerte? Versículo 21 es la respuesta de ese por qué. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Pablo sabía que estando en esta vida iba a vivir para Cristo. Y Pablo sabía que si moría ya era ganancia. Y luego nos explica este versículo en el versículo 22 diciéndonos, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está entonces entre esta decisión, ¿qué voy a escoger? Y nos dice, ¿no? Miren, si yo quedo vivo, pues va a ser para el provecho de ustedes, porque les voy a seguir anunciando a Cristo. Pero si yo muero, también es algo mejor, porque voy a estar con Cristo. Y ya no voy a seguir sufriendo en esta vida. ¿Cuál escogeríamos? ¿Ah? ¿Cuántos escogerían ya expirar? Si expiramos ya no sufrimos. Yo como tratándolo de convencer, ¿no? Ya no vas a sufrir, ya no te vas a enfermar. Es más, ya no vas a seguir envejeciendo. Pero si sigues en esta vida, probablemente te vuelvas a enfermar, vas a sufrir, te van a salir canas, te vas a enfrentar a las situaciones de la carne, pero vas a poder seguir anunciando el Evangelio. Dice, en ambas cosas, dice Pablo, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de ustedes. Pablo no sabe qué escoger, pero sabe cuál es lo mejor.
Pablo sabe también que la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida. Y Pablo toma una decisión en su carne. ¿Cuál es la decisión que toma Pablo? Quedarse. O sea, miren qué curioso, ¿no? Porque en su carne él toma la decisión de me voy a quedar por ustedes. Pero eso no era la voluntad de Dios para su vida. Pero vemos que en el corazón de Pablo estaba el anhelo de quedarse con la iglesia de Cristo, para seguirles anunciando el Evangelio. Hasta el último día de su vida, él quería asegurarse de que tanto los filipenses como las demás iglesias y todos los que están ahí en la cárcel, en el pretorio, en la guardia, pudieran escuchar y él morir con la satisfacción de que hizo una labor impresionante en la tierra. Y decir, hasta el último día en mi lecho de muerte pude anunciar el Evangelio de Cristo. Por eso él toma la decisión, aunque él no tenía la decisión de seguir viviendo o morir. Nosotros no podemos. Yo no puedo decidir si vivir o morir. Eso Dios lo decide. Y Pablo dice, versículo 25: y confiando en esto, sé que quedaré. Miren su confianza, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él elige quedarse por amor a la iglesia. Otra vez volvemos a repetir esto: la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, tú y yo. La iglesia de Filipos, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La iglesia, sí, la iglesia que ha empezado a iniciar ¿en dónde? En el pretorio, en la cárcel, en la guardia, ahí presente. Pablo está tomando esa decisión para que siga progresando el Evangelio. Pero Pablo va a sacar dos peticiones en medio de todo este testimonio que nos está brindando. Versículo 27, y dice, esta es la primera petición que hace Pablo a la iglesia: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Que no se les olvide esta frase, porque esta frase va a ser muy importante para entender el capítulo 2 la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a la iglesia? Que se comporten como es digno ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo está utilizando las mismas palabras en griego que se usaba para los ciudadanos romanos. Es decir, Pablo les estaba diciendo: miren, yo quiero que ustedes aprendan a comportarse y vivan como ciudadanos del reino de Dios. No se comporten como ciudadanos romanos, no se comporten como ciudadanos de Puebla, no se comporten como ciudadanos mexicanos. Miren qué curioso. No se comporten como nicaragüenses, no se comporten como guatemaltecos. Compórtense como ciudadanos del reino de Dios, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. No somos extraños, no somos advenedizos. Somos una nueva criatura ahora en Cristo. Y Pablo les está volviendo a recordar esta parte. ¿Por qué? Porque se acuerdan, yo me gozo por vuestra comunión del Evangelio desde el primer día hasta ahora, que estoy persuadido que el que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso yo quiero que se comporten como es digno de ese Evangelio, que comenzaron a tener esa comunión con Él desde el primer día que lo oyeron hasta ahora. Compórtense como es digno del Evangelio. Vivan como ciudadanos del reino de Dios, aunque se vistan igual que los ciudadanos de Roma, aunque nos vistamos igual que todos acá.
¿Por qué Pablo les dice esto? Porque él anhelaba oír que los filipenses estaban firmes. En el mismo versículo, después de que leímos solamente que se comporten como es digno del evangelio, dice: para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Él quería oír que estaban unidos en un mismo espíritu y en un mismo propósito, que estaban luchando juntos por la fe. Él quería oír que no le tenían miedo a los que se oponían. Como hoy en día yo les puedo decir, hermanos, comportémonos como es digno del evangelio. ¿Por qué? Pues necesitamos estar firmes hoy en día, en un mismo espíritu. Debemos estar combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y no nos podemos intimidar por aquellos que se oponen contra este evangelio. Hoy se oponen contra este evangelio. Muchos se están oponiendo. Esta oposición iba a ser la señal para ellos de que serán destruidos, mientras que los filipenses serán salvados. ¿Por qué? Porque ellos estaban comportando como es digno del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos habían creído desde el primer día que habían oído el evangelio en el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Mientras que los que se oponían a este evangelio no querían creer al evangelio. Y entonces recordemos que Jesús dice que todo aquel que se opone, que no cree en el evangelio, ¿qué pasa? Es condenado. Es totalmente condenado. Familia, la palabra de Dios hoy nos demanda lo mismo: que nos comportemos como es digno del evangelio de Jesucristo, que vivamos como ciudadanos del reino de Dios. No le tengamos miedo al mundo. Va a ser difícil. Sí. Muchos te van a querer señalar, van a querer pisotearte, de que yo sé más que tú. Pero eso es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que nosotros tenemos. Es un privilegio que nos pisoteen. Es un privilegio que se burlen de nosotros. Es un privilegio que nos desprecien. Es un privilegio comportarme como un ciudadano del reino. Aunque eso me lleve a que el día de mañana yo pierda amigos en el mundo. Aunque eso me lleve que el día de mañana mi vecina o mi vecino me comience a hacer la vida imposible, porque le vamos a hacer la vida imposible al cristianito. Es un privilegio. Y nuestra respuesta no puede ser con nuestro enojo. Mi respuesta no puede ser como la de ellos. Se me metió el carro, ¿no? Cuando yo iba y me pitó y todavía me grita y mi respuesta no va a ser como la de él. No tengo necesidad. Él va apurado, él va estresado. Y a veces me hacen el pitado de acá, no, que para mí no me da nada, porque yo allá en Nicaragua lo hacemos como todo el mundo lo hace, todo el mundo pita así. Entonces a mí no me da nada escucharlo, aunque sé que lo hacen con la intención mala. Aunque sé, no, porque aquí en Puebla se da eso, que tú pones tu direccional y quieres pasarte a la derecha y te echan el carro. Y sé que me lo van a echar, entonces yo me espero a que mejor pase. Tú llevas más apuro que yo.
Y si llego tarde, pues llegué tarde. Perdón, pido disculpa, pero no perdí el tiempo con alguien que se pudo haber bajado del carro y me pudo haber hecho la bronca. Nos tenemos que comportar como ciudadanos del reino. Podemos buscar muchas aplicaciones de cómo es vivir como un ciudadano del reino. Versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Qué hermoso es creer en Cristo. Desde el primer día, hermanos, que creemos en Cristo hasta hoy en día, nada ha sido igual. Ha sido todo para Él y por Él. Pero dice el apóstol Pablo, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este es el privilegio de creer y sufrir por Cristo. Y sabemos que Pablo le escribe a los filipenses estas palabras que han sido inspiradas por Dios, para que hoy nosotros podamos aplicarlas a nuestras vidas. Así que también a nosotros se nos ha sido concedido no solo el creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Tú y yo vamos a ser un objeto de burla para el mundo. Y la mayoría en este lugar hemos visto luchas. En este lugar entre nosotros hemos sabido nuestras debilidades. Hemos visto cómo hemos sufrido y cómo seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Y esas luchas aún no terminan. ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué nos queda hacer? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en el cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa debe de ser nuestra mentalidad. Magnificar a Cristo. Que Cristo sea magnificado. Yo estoy convencido que ustedes y yo juntos, Cristo empezó la buena obra. El Señor ha empezado la buena obra. Él la va a perfeccionar, esa buena obra. Confía en esa perfección que Él está haciendo en ti. No te va a dejar. Eso significa que todos los días de tu vida, hasta que Él regrese, tú no vas a dejar de ser y estar siendo perfeccionado. Que nuestro amor crezca en ciencia y conocimiento. ¿Para qué? Para que probemos lo mejor en esta vida. Para que tomemos buenas decisiones en esta vida. ¿Quieres tomar una buena decisión? ¿Crees que tu amor pueda crecer en ciencia y conocimiento? Recordemos que las cosas, hermanos, que nos suceden y que le suceden a los que aman a Dios es para bien, porque han sido llamados conforme a sus propósitos, sea para vida o para muerte. Que Cristo sea magnificado. Anunciemos el Evangelio, que el Evangelio progrese, hermanos. Y es algo que yo quiero que entendamos en este lugar, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque durante todo este tiempo he visto cómo la gente ha llegado a la iglesia sin conocerlos. Han llegado.
están aquí, son parte de la familia. ¿De dónde han venido? No lo sé. Geográficamente no nos encontramos en un lugar visible. Solo pasa la ruta 100 y la 1 por aquí. Y el nombre tampoco nos favorece, ¿no? Porque ¿qué es Centro de Fe, Esperanza y Amor? ¿Una casa hogar? ¿Un reclusorio? ¿No? ¿Qué será? ¿Qué es allí? Porque como no dice iglesia cristiana, pues no saben qué es. Pero mucha gente nos ha preguntado si aquí es casa hogar. Y nos quieren traer niños, ancianos. Y digo, no tenemos dónde se queden a dormir. Les digo, ay. Pero somos una iglesia cristiana, les digo a la gente. Pero la gente ha venido, ha pasado. ¿Quién hace esa obra del Señor? ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Anunciar el Evangelio. O sea, nosotros tenemos que dejar que el Evangelio progrese, pero no nos podemos quedar callados esperando que las piedras hablen. Anunciamos el Evangelio. Vivamos como es digno del Evangelio. Porque aunque nos cueste sufrir en esta vida por este Evangelio y por Cristo, es parte de nuestra vida. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cueste lo que cueste, hermanos. Hay gente allá que necesita oír el Evangelio. Mucha gente que necesita oír el Evangelio. Es muchísimo. Porque no venimos hoy delante del Señor y le decimos, Señor, gracias. Porque al ver esta historia y ese testimonio de Pablo, y decir, no, él no se encontraba en la mejor comodidad posible. Nosotros estamos bien cómodos, en una silla, con un techo, con un bonito piso, paredes, pero estamos cómodos. Él no se encontraba cómodo y aún así él daba gracias a Dios porque el Evangelio progresaba a través de él. Tú y yo somos ese instrumento en esta tierra, en las manos del Señor, para seguir anunciando el Evangelio. Yo te quiero invitar a que no nos vayamos solo recordando de que Pablo estuvo preso y anunció el Evangelio, sino recordando de que donde Dios nos ha puesto y pasamos la mayoría del tiempo ha sido con un propósito. Allí anunciamos el Evangelio, ahí somos iglesia, ahí estamos aprendiendo a ser iglesia. ¿Sí lo entendimos? ¿Sí lo captamos? Esa última parte. Ahí vamos juntos a comportarnos como es digno del Evangelio. Señor, te agradezco el día de hoy.